La semana pasada ya habíamos visto un poco en cuanto al plan de Dios para los tiempos. El Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, ya había cursado a través de la historia, y ahora en el tiempo de Jesucristo, cuando Él se presenta a sí mismo como el Rey de los judíos, el Mesías, el pueblo lo rechaza, no lo reconoce como el Mesías, sino como lo acepta como un profeta o como Juan el Bautista. Y entonces el Señor Jesucristo presenta el plan de Dios para las edades siguientes, o sea, para la iglesia. Pero al hacer eso, tiene promesas para dar a la iglesia. Ya hemos visto 3 promesas de Jesús aquí en Mateo capítulo 16, donde en el versículo 18 Jesús promete construir su iglesia. Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero también, ahí en el versículo 18 también, Jesús promete resucitar a su iglesia. Él dice: las puertas del Hades, aquel lugar donde están los espíritus o las almas de los muertos, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en tercer lugar, Jesús promete iniciar su iglesia. Le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ahí en el versículo 19, en la primera parte, donde Pedro utiliza en el día de Pentecostés esa llave para abrir el evangelio a los judíos. Luego también es instrumental para predicar o para incluir a los samaritanos en Hechos capítulo 8, y luego también en Hechos capítulo 10 utilizar la llave para abrir el evangelio a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Hoy vamos a ver una última promesa que da Jesús aquí en este pasaje, y también una prohibición. La promesa que Jesús le da en el versículo 19, la segunda mitad, es que Jesús promete guiar a su iglesia. Él dice en el versículo 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí Jesús promete guiar a su iglesia. El Señor aquí hizo una promesa personal a Pedro, que más adelante se extendió también a los demás apóstoles, al resto de los apóstoles, y lo vamos a ver en Mateo 18:18. Esta promesa implica una responsabilidad. Es una promesa por parte del Señor, pero es una responsabilidad por parte de los apóstoles. Pedro aquí, y también extendido al resto de los apóstoles del Señor. Ahora, ¿qué implica estas palabras? En primer lugar, estas palabras implican enseñar doctrina en la iglesia. Esto era necesario porque el antiguo pacto iba a quedar en desuso y la iglesia necesitaba saber cómo debía comportarse. Jesús utiliza las palabras atar y desatar. Los maestros de la ley del tiempo de Jesús hablaban de atar y de desatar en relación a la ley. Ahora, Pedro tendría la responsabilidad de atar y desatar en relación a la iglesia. ¿Qué significaba? En primer lugar, significaba determinar lo prohibido. Lo que atares en la tierra, dice el Señor Jesús, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Esa palabra atares o atar literalmente significa ceñir o atar. Pero los rabinos lo usaban comúnmente para prohibir o declarar prohibido algo que estaba prohibido en la ley. Un lenguaje similar usó Jesús al referirse a los maestros de la ley cuando dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así que Jesús ya se refirió con un lenguaje similar en cuanto a atar cargas pesadas sobre la gente. Pedro
y luego también el resto de los apóstoles, tenían la responsabilidad de determinar qué cosas en el nuevo pacto estaban prohibidas o atadas. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio estaba contra la ley en el Antiguo Testamento, estaba prohibido en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento va a estar prohibido. Dios odia o aborrece el repudio o el divorcio, pero eso es lo que estaba determinado, ¿sí? También significa determinar lo permitido. No solamente determinar lo prohibido, sino determinar lo permitido. Porque dice, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La palabra desatar literalmente significa desatar, pero figurativamente los rabinos lo usaban para permitir o declarar permitido. Y entonces los apóstoles debían determinar qué cosas estaban permitidas en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer carne de cerdo para los judíos. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, está permitido. En el Antiguo Testamento debían celebrar fiestas. La fiesta de los judíos tenían que celebrarlas. Pero en el Nuevo Pacto está permitido no celebrarlas. No necesitan guardar esas fiestas. O aún el día de reposo, el Sabbat de los judíos. Estaba permitido no guardarlos. Y en ese sentido tendrían autoridad legislativa en la iglesia. Pero no tendrían esta autoridad por sí mismos, sino que dependerían del Espíritu Santo que los guiaría a la verdad. O sea, el Señor Jesús prometió guiar a la iglesia a través de los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver en Juan capítulo 14, un pasaje ahí que nos va a ayudar a entender esto. Juan 14 da un poco de luz a la inspiración de la palabra de Dios y a la guía de los apóstoles en la iglesia. Juan capítulo 14, versículo 16 dice, eso son las palabras de Jesús, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese consolador ese es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Luego en el versículo 26, Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que uno de los ministerios del Espíritu Santo sobre los apóstoles era recordar las palabras de Jesús, esas enseñanzas que Él les dio a través de los 3 años y medio que estuvo discipulando o haciéndolos discípulos de Jesús, enseñándoles. El Espíritu Santo les iba a recordar esas palabras y también les iba a enseñar la verdad, les enseñaría todas las cosas. Pasemos ahora a capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, no solamente les iba a enseñar, el Espíritu Santo les iba a recordar las palabras de Jesús, sino que también les iba a enseñar lo que iba a venir. Y vemos a través de los evangelios, a través de las epístolas y a través del libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo inspiró, hizo recordar a los apóstoles las palabras de Jesús, la verdad que debían transmitir a la iglesia y también las cosas que iban a venir. Entonces, los apóstoles no estaban legislando aquellas cosas que estaban prohibidas en el Nuevo Testamento y permitidas en el Nuevo Testamento por sí mismos, a través de su propio razonamiento, sino que lo estaban haciendo con la guía del Espíritu Santo, registrando en el Nuevo Testamento aquellas cosas que estaban permitidas
y prohibidas para la iglesia. Y esta enseñanza constituyó el fundamento de los apóstoles y profetas que menciona Efesios 2:20, sobre la cual está fundada la iglesia. Esta era una autoridad única a los apóstoles. No es una autoridad delegada o entregada por sucesión a través de los siglos. O sea, Pedro no delegó esta autoridad a sus sucesores a través de los siglos. Hoy día no hay ningún apóstol, ninguna persona que tenga esta autoridad para ser inspirado por el Espíritu Santo y registrar palabra de Dios. Eso ya se terminó con los apóstoles. Los apóstoles tenían la autoridad para determinar entonces las cosas que estaban prohibidas y permitidas. Pero los predicadores del Evangelio, hoy día los creyentes, tienen la autoridad para declarar las cosas que están prohibidas y permitidas, que están registradas en la palabra de Dios. Ellos determinaban lo que es prohibido y lo permitido. Pero el predicador y los creyentes hoy día no determinamos, pero sí declaramos lo que la palabra de Dios prohíbe y permite. Entonces nuestra responsabilidad es enseñar y guiar a la iglesia a vivir de acuerdo a lo que agrada a Dios. El creyente vive bajo la ley del amor, no bajo la ley de Moisés. La ley del amor, ¿qué es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos grandes mandamientos. Y Jesucristo dejó bien en claro en su palabra qué significa esto. Pero a diferencia de los maestros de la ley de Moisés, que ataban cargas pesadas sobre los hombres sin ayudarlos a moverlas, Jesús dice esto: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo hermoso de la vida cristiana es que no se trata ya de cumplir con las cosas prohibidas y las permitidas, sino que Cristo vive su vida en mí. Eso es lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo vive dentro del creyente a través del Espíritu Santo, capacitando al creyente a no hacer las cosas atadas o prohibidas y hacer las cosas desatadas o permitidas. Pero para que Cristo haga su obra en ti, debes vivir en comunión diaria con Él. Porque como Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Vives en esa comunión diaria con Cristo para que Él haga las cosas permitidas en tu vida y para que Él te restrinja de hacer las cosas prohibidas. Pero hay algo más en este texto y es muy interesante. Esa frase será atado, ahí volviendo a Mateo capítulo 16, en el versículo 19. Esa frase será atado y será desatado son verbos en el griego que se llaman futuros perfectos perifrásticos. Ahora, no pretendo de que entendamos todo lo que significa eso, pero estos deberían traducirse mejor: habrá sido atado y habrá sido desatado. O sea, lo que Pedro y los apóstoles aten en la tierra ya habría sido atado en el cielo, indicando que la iglesia llevaría a cabo las decisiones del cielo comunicado por el Espíritu Santo. No el cielo ratificando las decisiones de la iglesia. Jesucristo está nuevamente diciéndole a Pedro y los apóstoles: ustedes van a ser la guía a la iglesia en cuestiones doctrinales,
pero Dios va a ser guía a ustedes. La traducción de Williams presenta este versículo de esta manera. Y cualquier cosa que prohibáis en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido prohibido en el cielo. Y cualquier cosa que permitáis en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido permitido en el cielo.